Las personas no pagan por productos ni por servicios. Las personas pagan por quitarse un problema, aliviarse un dolor, provocar un momento de placer. Así que a la hora de tú pensar que que tu producto no se vende o no te lo compran o tu propuesta no te la aprueban, pregúntate primero si esa oferta que estás poniendo allá afuera genuinamente está conectando con un dolor o simplemente está presentando un producto o un servicio. En tanto y en cuanto tu propuesta no presente una solución a un problema, el cliente o no entiende que le aplica o no le va a ver el valor. Ahora bien, entender el problema de tu prospecto es una parte fundamental del proceso de conocer a tu cliente ideal. Sin embargo, ¿qué hay detrás del problema? ¿Qué hay en el fondo? En el fondo está la raíz que ocasiona el problema. Y si tú entiendes la raíz, mi pana, vas a botar la bola fuera de la cancha. ¿Cómo saber cuál es la raíz del problema que tiene tu cliente ideal? Quédate por aquí, que de eso vamos a hablar en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda. Hoy estamos a miércoles de tema libre y voy a tener una conversación de marketing contigo, de estrategia. Vamos a continuar la conversación de ayer de estrategia porque mientras más te hablo de estrategia, más preguntas salen al respecto. Y una dinámica que yo me encuentro muy frecuentemente con clientes y con personas que no son mis clientes, pero a lo mejor son mis colegas y me hacen consultas y me dicen: Marisa, dame feedback de este producto, dame feedback de este lanzamiento, dame feedback de este servicio, ¿qué tú crees que falló aquí? O a veces que me piden ayuda construyendo sus propuestas cuando tienen propuestas importantes o le van a vender a otras empresas o a otros dueños de negocio. En ocasiones nos quedamos dando vuelta y no poder apalabrar lo que se va a ofrecer por el simple hecho de que ese dueño de negocio o esa dueña de negocio no me sabe explicar cuál es el problema que el cliente quiere resolver para poder entonces responder con una alternativa que sea la solución al problema. Mientras tú no entiendas esto, estás perdiendo el tiempo con el contenido, estás perdiendo el tiempo con las ofertas que estás sacando, estás perdiendo el tiempo bajando precios, subiendo precios. En realidad, yo te diría que antes ni siquiera de empezar a estar compartiendo contenido en mis programas, por ejemplo, en mis programas de formación para nuevos emprendedores, le hago tanto énfasis en que la importancia de definir primero el qué y el cómo de tu negocio es fundamental antes de que te pongas a ofrecer nada. A veces yo veo personas desesperadas por vender, que es que no vendo, y tienen esos feeds, esas redes sociales, esos episodios de podcast que lo único que hacen es empujar el producto. A nadie le gusta que le empujen el producto, a nadie le gusta que lo fuercen, o mira a ver si a ti te gusta entrar a una tienda y que se te vaya el vendedor por detrás y ni siquiera te ha preguntado qué estás buscando y ya rápido te quiere empujar una venta, ¿verdad que no se siente bien? Pues no lo hagas. Y la mejor forma de no hacerlo es haciendo un paso atrás y planteándote lo siguiente: ¿qué problema mi cliente ideal tiene y quiere resolver con este producto o este servicio? Así que tu producto y tu servicio va a perder la identidad de lo que es. Ya no vendemos, por ejemplo, maquillaje, vendemos autoestima. Ya no vendemos hambre o saciar el hambre, vendemos una experiencia memorable, ¿verdad? Empezamos a vender soluciones a problemas. Ahora bien, del lado del cliente es importante que comprendas que no todas las personas están conscientes de que tienen un problema. Ellos están conscientes de los síntomas del problema. Ejemplo, digamos que, volviendo al ejemplo que estaba citando por aquí ayer, digamos que tu cliente ideal aparente y alegadamente tiene un problema de sobrepeso.
Y eso es lo que quiere. A lo mejor se acerca a ti que tiene servicios de coaching o un programa de entrenamiento porque quiere perder peso y entiende que ese es su problema. En el fondo, ese es el síntoma del problema. Lo que pasa es que esa persona no lo sabe. Esa persona quisiera tomarse la pastillita y levantarse flaco al otro día, ¿verdad? Porque cree que el problema es el sobrepeso. El sobrepeso en realidad es la consecuencia de no atender el problema. Y como este tema de las jerarquías del problema que puede tener un cliente está como desde lo más básico hasta lo más profundo, yo he elaborado un ejercicio que lo comparto en mis programas privados con mis estudiantes de podcasting y con mis estudiantes de emprendimiento y también con mis estudiantes avanzados que tienen, está inspirado en el issue tree, en el árbol de procesos, árbol de issues, issue es problema, en el árbol de problemas que muchas veces usamos. Yo, por ejemplo, en el mundo de la consultoría con mis clientes empresariales, muchas veces para dar con el problema en el mercado o dar con el problema en un departamento o en una reestructuración de procesos, pues empezamos del problema o del síntoma hacia atrás y creamos un issue tree para entonces diseñar una solución que le permita resolver el problema. Pues yo me he traído esa metodología y la he adaptado acá a los emprendedores y a las personas que están creando contenido y creando propuestas de valor para convertirlas eventualmente en negocios o en proyectos exitosos, y la he adaptado de la siguiente manera. Imagínate que dibujamos en la pizarra. Es más, yo voy a hacer un live explicando esto, porque yo creo que no se explica igual cuando lo ilustro que cuando lo digo verbalmente. Cuando yo haya hecho este live, voy a regresar a este episodio y voy a poner en las notas del episodio el enlace de ese live para que después de tú escuchar este episodio puedas ver el live, ¿ok? Si no lo he puesto, pues pásate por Instagram y me escribes un DM y me dices, Marisa, ¿dónde está el video que dijiste del árbol de problemas, del issue tree? Ok, te vas a imaginar que yo estoy en una pizarra y dibujamos el tallo, ¿verdad? El tronco de un árbol desde el piso hasta las ramas. O sea, dibujamos ese tronco con ramas hacia arriba. Dibujamos las hojas arriba en la copa del árbol. Y tú tienes, también dibuja las raíces hacia abajo, las raíces de ese árbol. Imagínate que el tronco del árbol representa el problema que alegada y aparentemente tiene tu cliente ideal. Tu cliente ideal jura que su problema es el sobrepeso. Así que en ese tronco vamos a escribir la palabra sobrepeso. ¿Ok? Arriba del tronco tú tienes ramas y tienes hojas. Debajo del tronco tú tienes raíces. Hasta aquí estamos, ¿verdad? Quiere decir que tenemos 3 niveles o 3 categorías o 3 niveles. Abajo la raíz, en el medio el tronco, le siguen las ramas y por último las hojas. Pues te vas a imaginar este diagrama y por cada uno de estos niveles vamos a establecer relaciones de conciencia. El tronco viene siendo el problema que el cliente cree tener y aquello para lo que de forma tradicional tú ofreces una solución, ¿verdad? Digamos que el problema es el sobrepeso y eso es lo que el cliente sabe y lo que el cliente cree. Y tu solución es un régimen de alimentación o un régimen que integra alimentación, hábitos, estilos de vida, movimiento, hidratación, etcétera. Lo que sea que empaquete tu producto o tu servicio. Ok. Las raíces son las razones por las que se llegó al problema. Dicho de otra manera, las raíces son las causas o los verdaderos problemas que dieron pie a ese síntoma. Por decirlo de alguna manera, las raíces son la enfermedad y el tronco es el síntoma. El cliente quiere la solución al dolor de cabeza. El cliente quiere el alivio rápido. El painkiller, como te hablaba los otros días. Y cree que con una dieta de 2 semanas recupera su peso y con evitar ciertas comidas resolvió su problema porque lo que quiere es aliviarse un dolor. Así que en el fondo, esto no es un problema de sobrepeso. Esto es un problema de la raíz. El problema real está abajo. En la información, en el subconsciente. Lo que la persona no sabe, lo que tu avatar
no sabe o se niega a sí mismo. A veces sabe, pero no quiere reconocerlo. Y tu trabajo es traer esa raíz a la conciencia. A veces el verdadero problema que esta persona tiene es que tiene una relación terrible con la comida y que come emocionalmente, no ha atendido sus orígenes de por qué la ansiedad la vincula con comer, que por qué el estrés lo vincula con comer. A lo mejor no tiene problemas de comida emocional, pero sí tiene problemas de que no conoce las categorías de los alimentos, no conoce de porciones, come hasta que se llene, come a cualquier hora y tiene una falta de hábitos o de rutinas. Y a veces eso tiene una base todavía más profunda, que es que a lo mejor esta persona en su casa, pues no le tenían horarios de comida. Yo soy un ejemplo de eso. En mi casa, cuando yo era pequeña, mi mamá criaba 4 muchachos y también trabajaba. Y además, por razones de la historia de mi vida, ¿verdad? Cuando yo tenía como 5 o 6 años, se quemó la casa donde yo vivía y nosotros tuvimos que mudarnos, digamos, como de emergencia a la casa de mi abuela porque nos quedamos sin casa, en lo que se reorganizaba la situación de haber perdido la casa y todo esto. Y durante ese tiempo, vivir con mis abuelos parece muy cool, pero era como tener 2 papás y 2 mamás. Y yo adoro y amo a mi abuela y a mi abuelo del lado paterno. Y la realidad es que nos complicó mucho el proceso. Ahora yo como mamá lo veo, el proceso de la crianza, porque yo tenía que pedir permiso 3 veces. Si mami decía sí, le tenía que preguntar a papi. Y si papi y mami decían sí, le tenía que preguntar a mi abuela. Y si mi abuela estaba de acuerdo, entonces yo pedía la autorización de mi abuelo. Y si mi abuelo decía que no, aunque todos hubieran dicho que sí, pues era lo que mi abuelo decía, porque él era el jefe de la familia en esos momentos. Así que yo aprendí a como no saber qué decisiones tomar desde muy pequeña, y a eso le sigue que unos años después mis padres se separan, se divorcian, y nos vamos a vivir a otra casa. Y en esa casa teníamos 0 estructura. Mi mamá solita con 4 muchachos, que ya ella tenía arriba de 30 años cuando esto pasó. Tendría como unos 33, 34 años. Y yo me pongo a pensar, yo tuve a mi hija a los 36. Yo me pongo a pensar que 3 años más joven de la edad que yo tenía cuando tuve a mi hija, mi mamá ya tenía 4 muchachos y el más chiquito ya tenía como 3 años. O sea, no sé cómo lo hizo y sin ayuda, no tenía familiares cerca, tenía un entorno pues un poco caótico, divorciándose, sola con 4 niños, pasó de la noche a la mañana de vivir con los suegros a vivir sola. Y sí, mami no tenía estructura, esto no es algo que lo diga para acusarla de nada, simplemente esos son hechos. Cómo yo me relaciono con esos hechos es distinto. Cuando era una persona no consciente y era una adolescente y a lo mejor estaba en rebeldía con todo lo que estaba pasando y era una adulta joven, mi cuento era de víctima, que no tuve estructura en mi casa y que por eso yo comía al garete y que yo no entendía cuáles eran los horarios de comer y que en mi casa nadie se preocupó por mí, y todo lo que nos inventamos cuando no sabemos. Ahora, desde la conciencia, yo sé que, digo, la historia que me hago ahora, déjame aclarar, en estos momentos la historia que me hago es la que te acabo de decir, una mamá soltera, sola, en este lugar donde no tiene recursos, no tiene carro, no guía, no tiene unas condiciones que representaron sus últimos 10, 15 o 20 años cuando estaba casada. De momento está sola con estos niños, no sabía ni dónde tenía la cabeza. Y eso incluyó que había veces que desayunábamos a las 6 de la mañana, otras veces a las 8, otras veces a las 9, otras veces a las 10, otras veces era lo que quisiéramos y teníamos un descontrol con el tema de los horarios de las comidas y pues se hizo lo mejor que se pudo con lo que había. Y yo me quedé con esa falta de rutinas. No había una hora de dormir, no había una hora de comer, no había una hora de bañarse, era como que lo mejor que podíamos hacer. Dale fast forward a 15, 20 años después y tienes una adulta que batalla con cumplir con sus horarios porque aunque esta historia de mi vida fue hace tantos años, dejó huellas, dejó raíces relacionadas a cuándo se come y cuándo no se come y cómo se come y qué se come. Así que yo me he vuelto a criar de adulta, por decirlo de alguna forma, para obligarme a tener conciencia de la alimentación, de en qué momento comer, distinguir el hambre biológica del hambre emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en mi caso, ¿verdad? Te estoy hablando de mí, no de la historia que te estoy contando con el issue tree. En mi caso, yo desde la conciencia, que soy una persona que se cultiva, que medita, que sana, que mira para adentro, estoy consciente que mis raíces hoy relacionadas a mis hábitos alimentarios
tienen que ver con la crianza, tienen que ver con la falta de rutina, tienen que ver con estilos de vida, entorno, carencias, etcétera, pues yo lo he podido trabajar porque estoy consciente de eso, pero la mayoría de las personas solo sabe que come al garete, solo sabe que come mal y solo sabe que a lo mejor tiene un problema de sobrepeso o a lo mejor tiene un problema de sobrepeso, come relativamente bien, pero es excesivamente sedentaria o estaba sometida a unos niveles muy altos de estrés o a lo mejor tiene una complicación de tiroides o tiene otras cosas que no ha explorado o que ha explorado pero no ha atendido. Así que el síntoma es el sobrepeso, pero hay unas raíces que le dan pie a esa situación que hoy se pinta como problema, pero en realidad es el frosting. Entonces, ¿tú como dueño de negocio? Sí, casi parece un trabajo de psicología, pero sí, el marketing y la publicidad están totalmente ligadas a la psicología, a la predicción de conductas de tu cliente ideal. Así que te toca, como dueña o dueño del negocio, explorar, investigar cuáles podrían ser las raíces del problema que tiene tu cliente ideal. Pero si tú no sabes cuál es el problema que se queja, lo que le duele, el dolor de tu cliente ideal, ¿qué rayos de raíces tú vas a explorar si no sabes ni tú explicar cuál es el problema que ayudas a resolver? Entiende que tu cliente ideal en su nivel de conciencia cree que el problema es el síntoma. Y tú, como empresaria y empresario y dueña o dueño del negocio, si fueras una gran empresa, pues tu departamento de marketing y el vicepresidente o la vicepresidenta de marketing se encargaría de esta parte que te estoy diciendo. Pero como estás creando el negocio tú y este es tu muñequito y probablemente la cabeza de marketing eres tú y tienes personas que trabajan en tu equipo en la creación de los contenidos o que a lo mejor estás aspirando a tener colaboradores en el área de contenido, hoy por hoy, la cabeza, el cerebro, la inteligencia del negocio eres tú. Entonces, vamos a la raíz. ¿Para qué tú quieres conocer la raíz? Porque sabes información que el cliente no sabe. Sabes información que tu prospecto no sabe y a lo mejor ni sospecha. Y en muchas ocasiones, cuando tú le traes a la conciencia la raíz, hay un cambio de conciencia, hay un cambio de perspectiva y hay una acción diferente. Para no dejarte el ejercicio del árbol chueco, están las raíces, está el tronco, que es el síntoma o el problema que el cliente entiende que tiene. Las ramas son consecuencias o problemas secundarios de no resolver ese síntoma, de no resolver ese aparente problema. Ejemplo, digamos que en el tronco el problema o el síntoma es el sobrepeso, pues una ramita de ese árbol puede ser baja autoestima, consecuencia de no atender su problema de sobrepeso. Otra ramita puede ser dolores físicos y en las articulaciones. Otra ramita puede ser problemas en la relación de pareja, que son consecuencias de sentirse con su autoestima afectada, así que tienes ahí una consecuencia que se afecta en las relaciones. Y por allá tienes otra ramita que tiene que ver con quizá depresión. Esa persona se está empezando a deprimir porque no le gusta cómo se ve, porque no... Y tú ves que hay una serie de ramas arriba del árbol que representan lo que le va a pasar a tu cliente ideal si no hace nada con ese aparente problema que tiene en el tronco, que tú sabes que viene de unas raíces más profundas, ¿ok? Así que las ramas vienen siendo la consecuencia de no hacer nada con el problema y cada rama tiene hojitas. En cada rama hay hojitas y esas hojitas, para efectos de este ejercicio, representan aquellos temas que están relacionados con esa consecuencia. Ejemplo, la ramita de la autoestima es una consecuencia de no atender quizá el problema del sobrepeso. En esa ramita tú puedes tener una hojita que tiene que ver con no atreverte a realizar un proyecto de vida X, no te atreves quizá a correr un maratón, o no te atreves a construir tu negocio, o tienes un negocio pero no te atreves a dar cara en tu contenido, o no te atreves. Entonces ahí tienes temas que son ancilares o relacionados a esa consecuencia. ¿Me vas siguiendo? La raíz es el origen. El tronco es lo que se ve, lo que la persona cree que es su problema. Las ramitas son efectos secundarios o consecuencias de no atender el tronco y las
las hojas de cada rama son los temas que se afectan por tener esa consecuencia en su vida. ¿Ok? Mira todo lo que sacamos ahí. Así que de cada hojita del árbol tú puedes sacar un set de contenidos. Eso te lo explico después. Pero a lo que voy en el episodio de hoy, la raíz. La raíz. Cuando tú sabes información que tu cliente no sabe, estás en ventaja de poderle ofrecer algo que tu cliente quiere o necesita. Lo que pasa es que no sabe que su raíz es esta. Por ejemplo, no sabe que su raíz es el hambre emocional que viene vinculada a estos rollos de la infancia. Pues como no lo sabe, va a seguir de dieta en dieta y va a seguir haciendo lo que no es y va a seguir con el problema. Y es más, su problema se va a agravar. Y además este problema tiene ramitas que son consecuencias de no resolverlo. Y además esas consecuencias afectan otras áreas de su vida que son sus hojas. ¿Ok? Tú le vas a hablar a ese cliente de esas consecuencias últimas de no hacer nada, esas hojitas. Sobre cada hojita tú vas a hablar. Para organizar tu contenido, tú lo vas a organizar por ramas, por cada set de temas, que son consecuencias relacionadas al problema central. El problema central es lo que la persona necesita traer a conciencia. Hay personas que ni saben que ese es el problema o no son conscientes que ese es su problema, y muchas de las que sí saben que ese es su problema ni sospechan que eso viene de allá atrás o que eso viene de allá abajo. ¿Ok? Así que se van a ir a buscar soluciones equivocadas para querer resolver un problema que no se resuelve así. En cambio, cuando conoces la raíz, puedes atinar al problema. Te voy a contar una historia rapidito y con esto cierro, porque el tema de la raíz del problema puede ser un tema de varios episodios. Cuando yo estaba conociendo a mi esposo, bueno, cuando lo conocí, dicho sea de paso, hoy 27 de marzo se cumple aniversario número 11 de que yo lo conocí, y reflexionar sobre ese tema es lo que me dio el pie forzado para hablarte hoy de este tema de la raíz del problema. En caso de que no lo sepa, yo conocí a mi esposo por una aplicación de dating, un cyber dating que se llama eHarmony. No sé si en el año 2024 sigue siendo tan eficiente como lo fue en el año 2012 y 2013, que fue cuando yo la estuve usando, pero a mí me conectó con mi esposo y llevamos 11 años de relación, y hoy estamos de aniversario. De casualidad que te estoy hablando de este tema porque me acordé de esta información y creo que es importante que lo sepas. Cuando yo hice mi perfil en esa aplicación, yo me acuerdo que eso fue porque mi hermano y su esposa estaban insistiendo que yo tenía que salir a conocer a alguien, y yo no quería saber de jevos, ni de novios, ni de nadie. Había salido de una relación muy tormentosa, muy dolorosa, que estaba un poco traumatizada, y yo decía que yo no me iba a volver a enamorar y que yo no quería saber de pareja y que yo iba a ser una soltera feliz y que me dejaran en paz, que no me hicieron, ¿cómo se llama cuando te presentan a alguien a ciega? Blind dates. Me hicieron blind dates y yo como que no me hagan eso. Yo no estoy para nadie. Y un día, no sé si fue un cumpleaños mío o qué, mi hermano y su esposa me regalaron un ticket que era como un boleto que decía 3 meses de membresía en eHarmony. Y yo como que ustedes van a seguir fastidiando. Y ellos me dijeron, mira, nosotros ya lo pagamos. Era un ticket de 3 meses. Ponle tú que eHarmony costaba $10 al mes, pues era un ticket de $30 que yo tenía que ir a eHarmony.com, crear un perfil, entrar esa información de ese boleto, y con eso pues tenía una cuenta por 3 meses. Pero ellos son más listos que el carajo. Obviamente ahora yo sé que eso era un embudo, gracias. Pero en aquel momento cuando yo hice mi perfil, un poco hice el perfil para que ellos no fastidiaran más, porque me daban seguimiento todos los días. ¿Hiciste la cuenta? ¿Hiciste el perfil? ¿Ya empezaste a poner información tuya en eHarmony? Y yo como que para que no me fastidiaran más, me metí un día así como del saque, a lo loco. Mira, hice un perfil ahí a lo loco como si fuera una red social. Metí la data del ticket, me honraron los 3 meses, pero el sistema me decía que para poder terminar de crear la cuenta, pues obviamente que entrara un número de tarjeta. Como cuando tú vas a comprar una aplicación que te dice, tienes 3 días gratis, pero pon tu tarjeta con la que pagarías después del 3er día. Pues ellos hicieron lo mismo, la tarjeta con la que yo pagaría. Y como eran 3 meses, a mí se me olvidó que yo había puesto mi cuenta de bancaria en ese momento. Pues el asunto es que yo hago una cuenta para salir del paso, para que cuando mi hermano y mi cuñada me den seguimiento, yo no le diga que no hice nada con su regalo. Así que hice una cuenta, literalmente, llené la información de nombre, edad, de qué país eres, idioma,
eran, sin exagerar, como 250 preguntas. Y yo me acuerdo que yo vi aquella lista y yo dije, tú eres loca, me voy a poner yo a leer 200 preguntas y además a contestarlas. Unas eran en selección múltiple, otras eran otro tipo de como una matrix. Y bueno, para mí fue abrumador una encuesta, o sea, un perfil tan largo. Y a veces era la misma pregunta puesta de 3 formas distintas. Ahora yo sé que eso es un test psicológico, pero en aquel momento, pues yo no quería yo no quería indagar eso. De verdad era un tema que según yo no me interesaba. En el fondo, yo sí quería tener pareja. Yo sí quería tener una relación hermosa, bonita, de amor, de respeto. Pero estaba tan dolida, estaba tan herida, que en ese momento de mi vida yo no sabía ni lo que yo quería y yo no sabía eso. Ojo. Mi aparente problema era que estaba sola y que no tenía pareja. Y mi hermano y hasta yo creía que eso se resolvía con una pareja. Pero resolver con una pareja, hacerme un blind date o presentarme a alguien, no solucionaba el problema porque había una raíz más profunda. Y es que yo estaba en dolor por el caos de la relación previa. Y además, ni yo misma sabía lo que quería, pero yo no sabía eso. ¿Tú sabes quién sabía eso? eHarmony. Y te voy a decir cómo yo me enteré que eHarmony sabía eso. Cuando pasaron como 9 meses de que yo había hecho esa cuenta, y te juro que yo hasta dejé de mirarla, me entraban unos candidatos tan y tan lejos de lo que yo me hubiera fijado. O sea, la típica foto de los chicos en el baño sacándose la foto de los abdominales y así de lado. Esta cafrería que yo no sé para qué, hombre, que me oyes, si me oyes aquí no hagas eso porque eso es un espantajeva seria. O sea, si tú estás buscando una relación seria, tu foto de perfil no puede ser enseñando los abdominales en un baño o qué sé yo qué. Pues empiezan a salir este tipo de fotos y yo lo que pensaba era, ¿qué aplicación más cafre yo me he metido? ¿Qué porquería es esto? Olvídate de los peces de colores, lo siento por mi hermano y mi cuñada, esto no va para ningún lado. Y me olvidé de la aplicación. Pasan como 6, 7, 8 meses y un día estoy así, me llega un email que dice, lo sentimos, que si su pago no sé qué no se pudo procesar. Y yo, ¿pago de qué? De eHarmony, pero sí, yo no tengo nada en eHarmony, eso eran 3 meses que yo tenía por allá gratis. ¡Ay! Me acordé que yo había puesto mi cuenta bancaria y esa cuenta bancaria en aquel momento yo la cerré, me cambié de banco y cerré esa cuenta y me fui para otro banco. Ese mes el pago no pudo pasar porque la cuenta estaba cancelada. Y me llega ese email de que no podemos cobrar su pago y ahí yo me entero que yo llevo 8 o 9 meses pagando, no me acuerdo ni cuánto, como $9 o $10 mensuales por esa aplicación. Y me acuerdo que para mí fue un escándalo como que tras que esto no sirve, encima yo estoy pagando por esto y no lo estoy usando, como los gimnasios, ¿verdad? Pues me meto rápido, toda molesta, y abro la computadora y empiezo el proceso de darme de baja. Ultra difícil darme de baja, no encuentro el botón. Tengo que llenar la encuesta de salida, la encuesta de lo otro, e identificarme, confirmar el email de confirmación. Bueno, todo un caos. Cuando por fin estoy ya en la página de cancelar la suscripción, me sale una encuesta que dice que por qué me voy, que si fue que ya conocí a alguien a través de la aplicación o si es que conocí a alguien acá en la vida real, en el mundo físico, o si es que tengo un concern, una preocupación sobre, o sea, como que no me gustó. Ellos querían saber por qué yo me iba. Y yo vengo y lleno la encuesta rapidito, eran como 5 preguntas, y yo marqué como que no me mandó ni un solo candidato que se pareciera a lo que yo buscaba, la encuentro complicada, no creo que esto me conecte con nadie y además como que ya no estoy buscando pareja, algo así. Y cuando fui a cerrar, ahí ocurrió la magia. El embudo de esta aplicación estaba diseñada para que al yo responder la encuesta, dependiendo de mis contestaciones, me tirara a otra página. Y esa otra página resultó ser un screenshot de mi perfil. Y me recuerdo como hoy que en la pantalla era todo en inglés y decía el gancho arriba del mensaje, decía what if, ¿qué tal si? What if, como que ¿qué tal si miramos un momento tu perfil? El cual está incompleto. Primer fuetazo. No llenaste tu perfil completo, así que no tenemos todos los datos para poderte mandar candidato. Y yo ahí como que, ok, se la doy, pero igual no tengo tiempo para contestar 200 preguntas, así que ¿dónde está el botón de cancelar? Vuelvo y le doy el botón de cancelar y me sale otra pantallita que tiene un mensaje algo así como que si no tenemos la información de lo que quieres, no podemos hacerte llegar a los candidatos que harían fit con
el tipo de relación, whatever que tú quieres tener, tal. ¿Qué tal si te tomas un momento para llenar tu perfil bien y regresas en 24 horas? En 48 horas, perdón. Regresas en 48 horas. Y yo me acuerdo que yo iba a cancelar, pero aquello me llegó al corazón. Para mí fue como una epifanía. Yo dije, ¡ah! ¡Qué cosa más brutal! Este sistema me está básicamente dando coaching con un robot aquí, con un embudo diciéndome, si no sabes lo que quieres, ¿cómo lo vas a conseguir? ¿Y qué estaba haciendo eHarmony en ese momento? Me estaba tocando la raíz de mi problema. No fue en el proceso de entregarme el servicio, no fue cuando me vendió el servicio, fue cuando me iba del servicio, que por la forma en que me hizo las preguntas, me hizo consciente. Eso fue todo lo que pasó. Yo pasé de querer cancelar a querer llenar mi perfil. ¿Y sabes qué? Con total honestidad, yo dije, si voy a hacer esto y me voy a chupar estas 200 preguntas, me voy a abrir una botellita de vino, me voy a sentar aquí con mi soledad, y con mi soledad puse una musiquita, me serví una copita de vino, puse mi música, no me acuerdo cuál, y me puse a llenar mi super perfil con mi santa calma. Y yo me acuerdo que a la vez que yo lo llenaba, yo decía, ay, por favor, ya caíste aquí otra vez y esto es para venderte otro mes más. Ya tú verás que esto es más de lo mismo. Yo quería victimizarme y que la aplicación no servía y que no me daba cuenta que el problema era que yo no estaba haciendo lo que había que hacer. O sea, si yo no sabía bien lo que quería, ¿cómo eHarmony me lo iba a dar? Entonces, pues, convertí la experiencia incómoda en algo chilling. Me puse mi copita de vino, me la serví, llené el perfil completo. Estuve como 2 horas o más. Terminé, le di save y yo me acuerdo que yo me levanté y yo dije, bueno, pa'l carajo, le voy a poner una alarma al celular. Y si en 48 horas esto no me ha mandado un candidato decente, por lo menos, yo vengo a dar de baja la plataforma con encuesta, sin encuesta, no me importa. Pues entonces, cierro la computadora, me voy para el colmado y me acuerdo que estando yo en el colmado habrían pasado 5 o 6 horas de que yo había actualizado mi perfil, cuando recuerdo aquel sonidito que era rarísimo porque el celular nunca hacía ese ruido, como un ting, como una campanita, y yo como que qué ruido más raro, y cuando abro a ver el sonido que era una notificación de eHarmony, el sonido de un match. Y yo no le hice mucho caso, pero más adelante volvió a sonar y me dio la curiosidad, como yo ni siquiera sabía usar bien la aplicación, abrí el correo electrónico porque siempre que había una notificación en la plataforma me llegaba un email. Abro el correo electrónico y me acuerdo que eHarmony me decía como congratulations or good news, algo así, you have a match. Y cuando abro el correo eran 3 match, no era 1, eran 3 candidatos. Y eHarmony me dijo, 3 personas han hecho fit con tu perfil. Claro, de acuerdo al perfil nuevo actualizado, pues me trajo otro perfil de candidato. Y entre esos 3 estaba Mr. D, porque ese era su nombre en la plataforma, Mr. D. Decía Mr. D hizo fit contigo. Yo miré los 3 candidatos, pero de los 3, el único que no tenía una foto de perfil mirando para el frente, modelando, era Mr. D, que es mi esposo actual. Tenía una foto de espalda con un bebé al hombro, como mirando hacia afuera a un zoológico, a un tigre, un león o algo. Y bueno, por ahí nos conectamos, empezamos a hablar y al sol de hoy, pues aquí estamos 11 años después. Nos casamos, tuvimos a Elena y bueno, ese niño era su hijo. En fin, yo di con la solución al problema, que en realidad no era tener pareja. En realidad, de alguna forma, eHarmony tenía mapeado esta situación y había identificado que muchos de los candidatos que hoy están sin pareja y creen que su problema es que no tienen pareja, es que no saben lo que quieren. Y esa encuesta, ese perfil con esas 250 preguntas, era una forma de ayudarte a aclarar lo que tú quieres. Y así es como termino yo resolviendo mi problema de raíz, resolviendo mi síntoma y mi problema aparente, quedándome como una fan de eHarmony por años. Le mandé cantidad de clientes, casé a 2 o 3 amigas y personas de mi familia recomendándole la aplicación, y hoy por hoy sigo hablando maravillas. Pero no solo eso, no es tanto lo que eHarmony yo recomiende o deje de recomendar, es que me ayuda a resolver un problema de raíz. Así que ahí te lo dejo. Evalúalo, pregúntate si tienes claro el problema, el síntoma, el problema tronco,
cuáles son sus raíces, cuáles son las consecuencias y los temas relacionados a no resolver esas consecuencias. Y créeme, se te simplificará el camino. De cada hojita podrías hacer un set de contenido, de cada rama podrías hacer un set de contenido. Sobre cada branch, sobre cada rama podrías hacer productos o servicios. Así que este es un tema que lo abro por aquí y te lo explico después, ¿ok? Si te gustó el tema del issue tree, si te lo pudiste imaginar mentalmente, déjamelo saber. Sácalo un screenshot de este episodio y súbelo a tus historias. Taguéame como @renunciafeliz y me lo pones como que amé el issue tree o me encantó el issue tree. Mi intención es entonces hacer un live demostrando este ejercicio, y cuando esté publicado entonces lo voy a poner en las notas de este episodio para que también lo puedas referenciar, ¿ok? Me despido deseándote un feliz miércoles de tema libre y hasta la próxima. Bye bye.